Las malformaciones congénitas también es algo que intentamos diagnosticar desde el inicio de la gestación. Realizamos un cribado de malformaciones en el primer trimestre, entre la semana 11 y la 14, y un cribado de malformaciones también alrededor de la semana 20-22. En el primer trimestre lo que intentamos es predecir o diagnosticar aquellas malformaciones fetales graves que se pueden desarrollar en el embarazo con un diagnóstico de este tipo de malformaciones que supera hasta en el 80% en el primer trimestre. Son estudios exhaustivos que realizamos al inicio de la gestación. En el momento en el cual se realiza el cribado de anomalías cromosómicas, realizamos el estudio anatómico completo del feto y se pueden diagnosticar, si el examen es exhaustivo, si el examen es meticuloso, muchos tipos de malformaciones congénitas, incluso en el primer trimestre del embarazo. Complementamos este estudio del primer trimestre con un otro estudio detallado alrededor de la semana 20-22, complementando aquellas malformaciones que no se podrían diagnosticar en el primer trimestre, como pueden ser las malformaciones a nivel cerebral. También se les conoce como displasias esqueléticas. A veces, estos trastornos del crecimiento pueden llevar a otros problemas, como deformidades de las extremidades que dificultan el movimiento, y deformidades de la columna, como la escoliosis. Dos de las afecciones de displasia ósea más comunes que afectan el sistema esquelético de los niños son la acondroplasia y la hipocondroplasia. La acondroplasia es la forma más común de lo que comúnmente se conoce como enanismo. Este trastorno óseo es el resultado de una mutación genética en un gen que controla el crecimiento óseo. Es reconocido por los síntomas de extremidades muy cortas y una estructura facial poco común con una frente larga y nariz reducida. La longitud de la columna vertebral en individuos que padecen acondroplasia suele ser normal y, aparte de las deformidades del sistema esquelético, estos individuos a menudo experimentan una salud promedio. La hipocondroplasia es una condición muy similar, pero la deformación del esqueleto es menos grave. Las extremidades se ven afectadas principalmente, y la estructura facial aparece mucho más cerca de lo normal que en la acondroplasia. Aunque ambos síndromes se deben a una mutación genética, parecen no estar relacionados, y un gen completamente diferente es responsable de la acondroplasia que el de la hipocondroplasia. Cuando la displasia ósea es el resultado de una mutación genética, como en el caso de la mayoría de los pacientes, el tratamiento disponible tiene un alcance limitado. La administración de medicamentos hormonales para estimular el crecimiento puede tener un efecto beneficioso, si esto se hace cuando el paciente es un niño. Otro tratamiento que a veces se realiza es el alargamiento quirúrgico de las extremidades. Este es un procedimiento complejo y largo que involucra el uso de injertos óseos y placas del metal. Puede conducir a infecciones y diversas complicaciones, y se requieren múltiples operaciones. Para muchos pacientes, el tratamiento de la displasia ósea se limita a manejar las complicaciones médicas y las dificultades en el estilo de vida que resultan del trastorno. Las complicaciones pueden incluir dolor de espalda, entumecimiento en las extremidades, dolores en las articulaciones y, a veces, pérdida de la audición debido al efecto de la displasia ósea en el cráneo y las estructuras óseas del oído. Como en el caso de todas las afecciones médicas, es necesario el asesoramiento específico de un profesional médico para determinar la propia afección y los posibles tratamientos disponibles. Buenos días, auxiliar. Buenos días a todos los que están observando el video. El siguiente grupo de los integrantes de Torres García Stephanie, mi persona, Paco Choquel Fernando, Vega Torrico Daniela Laura, Paredes Montero Sebastián Leonardo. Vamos a darles a conocer el siguiente tema, de efectos craniofaciales y displasias esqueléticas. Como ya hemos observado hace un momento en el video, su introducción y sus generalidades, pero ahora vamos a ver este tema a más profundidad.
Defectos craneofaciales y displasias esqueléticas. Los defectos craneofaciales son defectos que se manifiestan en la parte de la cara o en el cráneo, como podemos observar en la imagen en la parte inferior izquierdo. Observamos la imagen de la figura A y la figura B, donde podemos encontrar dos prominencias en la parte anterior del cráneo, y en la parte derecha encontramos las displasias esqueléticas. Son las malformaciones que se dan en los huesos largos a través de su desarrollo. Introducción. En la introducción, las malformaciones craneofaciales son algunas patologías más relevantes en la pediatra. En esta edad se da desde el nacimiento hasta los 14 años. En este tiempo de edad es más fácil que las malformaciones patológicas se presenten en el niño o recién nacido. Podemos distinguir dos grandes grupos en estas malformaciones: las producidas por cierre precoz de las suturas del esqueleto craneofacial, que son las suturas y malformaciones que se dan por el cierre precoz, o sea, por el cierre antes de tiempo que se da en las suturas, y las craniosinostosis y las fasciocraniosinostosis, y las que actualmente se pueden considerar neurocrestopatías. Estas comprenden desde el nacimiento y son se podría decir un defecto que resulta en la definición de los síndromes, que se da de los derivados de la cresta neural. Estos defectos vienen de la cresta neural, que actualmente se le denomina neurocrestopatías. Como los síndromes de primer y segundo de los arcos de Palatina, que también se pueden denominar labio leporino o labio hundido, que es una malformación que se da en esta parte del labio, ya sea el labio que se presenta de manera pronunciada o de manera hundida. Las fisuras de músculos esqueléticas, o también conocidas como osteocondrodisplasias o displasias esqueléticas, constituyen un grupo de heterogéneo de trastornos que afectan el crecimiento. Las displasias en general, ya sean de forma en la parte esquelética o en la parte del cráneo, son trastornos que afectan al crecimiento en general del bebé cuando está en la gestación. La morfología y el desarrollo de este sistema. El diagnóstico prenatal de una displasia esquelética específica es difícil, y la osteogénesis imperfecta de tipo 2 la malformación más grave que se puede presentar en un bebé. ¿Por qué? Porque en esa parte el bebé está expuesto en su desarrollo a que se presenten más malformaciones. En estas dos imágenes, por ejemplo, podemos observar en la primera imagen de la parte superior, en la primera imagen A, que podemos observar que el bebé, en este caso, se presenta con una prominencia muy relevada en la parte del cráneo. En la imagen B se puede pronunciar ver, que tiene una malformación en la parte del cuello, y en la imagen C, que tiene una malformación en los ojos. Y de igual forma en la parte derecha inferior, que encontramos las displasias esqueléticas, que son las malformaciones de los huesos largos, que en este caso podemos observar en la parte inferior del cuerpo, que son cuando los huesos se malforman y no van correctamente formados, sino se inclinan, y esto es gracias al producto de las displasias esqueléticas. En su definición, las anomalías craneofaciales son defectos de nacimiento de la cara o de la cabeza, como ya habíamos mencionado. Algunos defectos, como el labio y paladar de porino. Estos son ejemplos que se dan en los defectos craneofaciales. Son los más comunes de todos los defectos congénitos. Otros también son muy raros, pero en su mayoría de estas anomalías afectan el aspecto de la cara o de la cabeza. Como apreciamos en la imagen de abajo, lamentablemente esta anomalía pueden tener y afectar al recién nacido de una manera más leve, o tal vez de una manera más grave, como apreciamos en la imagen. Y en el caso de las esqueléticas, son un grupo de la formación y el crecimiento de los huesos. Es un grupo que en su generalidad afecta directamente a los huesos. En este caso hablamos de los huesos de la parte inferior
que son los huesos más largos del cuerpo que se encuentran en las piernas. Estas anomalías hacen que estos huesos no logren formarse en su totalidad o directamente se forman pero con fracturas, pero hace que este se caracterice por un acortamiento generalizado de los huesos largos. Las células de la cresta neural. Las células de la cresta neural corresponden a una población celular multipotente originada de la porción dorsal del tubo neural, desde donde migran a través del organismo en desarrollo de la cresta neural. Las células de la cresta neural se originan en el neurodermo que constituye el esqueleto facial y parte del cráneo. ¿Qué es el neurodermo? Es un tipo de tejido de origen ectodérmico situado sobre el tejido mesodérmico, bordado y el dorsal surco. En esta parte, las células de la cresta neural se originan de este ectodermo, que es un tejido de origen ectodérmico, y hace que de esta manera se constituya el esqueleto facial, y de esta forma el esqueleto facial forme parte del cráneo. Estas células también integran una población vulnerable. Al tiempo que salen del neurotodermo, son a menudo blancos o teratógenos. Estas células al momento de salir del neurotodermo se vuelven más sensibles y esto hace que ellas sean más propensas a formar una anomalía craniofacial. Por ende, no resulta sorprendente que las anomalías craniofaciales son defectos congénitos más frecuentes. Por ese motivo de que las células ya salen del neurotodermo hace que eso no resulte nada sorprendente y se presenten más casos con defectos congénitos en los recién nacidos. Por ejemplo, en esta imagen podemos encontrar un ejemplo de las células de la cresta neural. Encontramos las células de la cresta neural que son derivados del ectodermo. La cresta neural se forma de los bordes laterales del tubo neural. Se separa el tubo neural cuando este se cierra y se localiza dorsalmente, lateralmente del mismo. Y las células migran lateralmente a través del embrión para formar los ganglios espinales de la raíz dorsal que son sensitivos. Los ganglios sensitivos de los pares craneales y los ganglios simpáticos y parasimpáticos. En estas dos imágenes podemos apreciar directamente la cresta neural. En la imagen B encontramos el surco neural, en la imagen E las crestas neurales y el tubo neural, en la imagen C crestas neurales y el tubo neural. Y en la imagen del lado derecho encontramos 4 divisiones de la cresta neural. En la primera imagen encontramos el pliegue neural, ectodermo, somitas y notocorda. En la segunda división encontramos los pliegues neurales aproximadamente el surco neural. Y en la división 3 encontramos el esbozo de la cresta neural, el ectodermo superficial, el conducto del tubo neural, y por último en la división 4 encontramos la cresta neural, el ectodermo y el tubo neural. Gracias a la cresta neural se deriva las células de cresta neural, los cuales hacen que las células puedan migrar y esto hace posible que vean más displasias esqueléticas y defectos craniofaciales. Cranioquisis. El craniocrisis, en algunos casos la bóveda craneal no se forma en cranioquisis y el tejido encefálico expuesto al líquido amniótico se degenera. En esta parte la bóveda craneal no siempre está formada por las cranioquisis. Y lamentablemente cuando el líquido amniótico se degenera hace que se origine la anenfalía, que es una anomalía. La cranioquisis se debe a la falta de cierre del neuroporo anterior. Esta anomalía se debe gracias a que el neuroporo no se ha cerrado de manera correcta o se ha cerrado de manera prematura. Los productos con este tipo de defectos craneales y cerebrales graves no pueden sobrevivir. Los niños que ya nacen directamente con esta anomalía no pueden sobrevivir. ¿Por qué? Porque como la imagen podemos encontrar claramente en esa imagen, el niño no cuenta con la parte superior de su cabeza. Directamente el cerebro se ve expuesto y no cuenta con la capa que nosotros contamos. Y por eso que el niño no puede sobrevivir al momento de nacer con esta anomalía, porque ya directamente no sale ni con la piel ni con los huesos en la parte superior, sino directamente se observa el cerebro. Los niños con defectos más
minionglocele craneal y la minionglocele respectivamente. Pueden recibir un tratamiento exitoso, pero no está todo terminado. Los niños que nacen con más pequeños defectos, no los que nacen con un defecto y una anomalía más clara, como la imagen ya hemos mencionado. Los niños que nacen con un defecto más leve pueden salvarse y no pueden llegar a morir, siempre y cuando sigan un tratamiento adecuado, y de esa manera el tratamiento y la terapia puede salir de una manera exitosa y el niño puede continuar con su vida. Craneosinostosis. La craneostosis, en otra categoría importante de anomalías craneales, deriva del cierre prematuro de una o más suturas. Las craneosinostosis son anomalías que derivan directamente del cierre prematuro, es decir, del cierre que se ha cerrado muy rápidamente y hace que esto se pronuncie en el cráneo prominencias muy pultosas. De esta forma, estas anomalías se conocen de una forma colectiva como craneosinostosis, que se presentan en 1 de 2.500 recién nacidos y es una de características de más de 100.000 síndromes congénitos. La regulación del crecimiento y el cierre del prematuro del neuroectodermo implica esto, pero también se puede dar interacciones entre los límites de la cresta neural y el mesodérmico. De esta forma hace que esta anomalía se presente en los recién nacidos, como podemos apreciar en la imagen en la parte derecha. Bien se observa en la parte anterior de la cabeza que se ve una superficie más aplanada, o también en la parte de adelante se puede observar una prominencia más voluminosa en la parte de la frente del recién nacido. Los factores de crecimiento de fibroblasto del FGF y los receptores de los factores de crecimiento de fibroblasto del FGFR desempeñan papeles importantes en casi todo el desarrollo esquelético. Son factores que hacen que el fibroblasto se desarrolle de una manera más normal, y esto es importante. ¿Por qué? Porque hace que este desarrollo siga en su camino correcto y no se presente ninguna anomalía en el momento del desarrollo del bebé. Existen muchos miembros en la familia de los factores de crecimiento de fibroblasto, que es el FGF y sus receptores. Juntos regulan eventos celulares, entre ellos la producción, diferenciación y migración. El aspecto del cráneo depende de las suturas que cierran de manera prematura. O sea que mucho depende con qué anticipación se ha cerrado esta sutura, porque si se ha cerrado anteriormente con mucho tiempo de manera muy prematura, la anomalía es más grave, pero si se ha desarrollado no con mucho tiempo y con una sutura más leve, la anomalía puede ser curada y tratada de manera exitosa. El aspecto del cráneo depende mucho de las suturas que se cierran de manera prematura, como ya habíamos mencionado. El aspecto en esta parte depende mucho con qué anticipación, como ya hemos mencionado, se cierra la sutura. Y de esta manera se puede ya mencionar el caso de la anomalía que se presenta en el cráneo. El cierre temprano de la sutura sagital se da más o menos el 50% de los casos. Determina la expansión frontal y occipital y el cráneo se vuelve alargado y el estrecho en la escapocefalia. A esto llamamos escapocefalia. El cierre prematuro de las suturas coronales, que se da de 20 a 25% en los casos, da lugar a un cráneo acortado, deformidad que se denomina braquicefalia. Y las suturas coronales sufren un cierre prematuro a un solo lado. El resultado es un aplanamiento asimétrico del cráneo llamado plagiocefalia. Como podemos encontrar aquí en la imagen abajo, en la parte inferior, encontramos una imagen normal de un bebé y al lado encontramos la plagiocefalia. Como ya hemos mencionado, la plagiocefalia son suturas coronales que sufren un cierre prematuro y por el cual dan como resultado la prominencia de hacia un lado en la cabeza del bebé y un aplanamiento asimétrico. En la braquicefalia, como ya hemos mencionado,
es un cierre prematuro a las suturas también de igual forma y da lugar a un cráneo acortado, o sea que a un cráneo más pequeño. Y la escafocefalia es el cierre temprano también de la sutura sagital y termina la expansión frontal y occipital, por eso da como resultado a un cráneo más largo y de un tamaño más extenso. Ahora vamos a ver a más profundidad estos 3 puntos importantes. Escafocefalia. Como ya hemos mencionado, la escafocefalia es una deformidad craneal que consiste en una cabeza estrecha y alta por aplanamiento, transversal y alargada en un sentido anterior y posterior. La escafocefalia es una que se da anteriormente y posteriormente, ya sea alargada y estrechamente. Es una deformidad que se puede presentar de manera voluminosa o de manera involuminosa en el recién nacido. Como podemos apreciar en esta imagen de abajo, encontramos en la primera imagen A, encontramos al bebé que se desarrolló normalmente, y en la imagen B encontramos al bebé que tiene la anomalía escafocefalia. Se da con más frecuencia en los bebés, como ya hemos mencionado, en los bebés prematuros y prematuros. También afecta a niños que duermen con la cabeza plana y de al lado, región temporoparietal. Esta escafocefalia se da el 90% en bebé recién nacido, ya sean prematuros o prematuros como ya mencionado. Pero si el bebé ya también nació de una manera normal y duerme de una manera estrecha o de al lado, también puede que llegue a obtener esta anomalía, ya que hace que en el lado que duerma o descanse el bebé se aplane y forme esta deformidad en la parte de su cráneo. La braquicefalia. La braquicefalia es un aplanamiento de toda la parte posterior de la cabeza. Suele observarse en bebés que duermen largos periodos por boca abajo. En esta anomalía claramente normal, pero al momento de dormir, los bebés al dormir de boca abajo hacen que su prominencia en la parte de la frente hace que se aplane, y también de la misma en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque duermen de una forma incorrecta. Escafocefalia dolicocefalia significa la cabeza estrecha y alta por aplanamiento en la región temporoparietal lateral con un aumento del diámetro anterior y posterior. Bien de esta forma puede aplanarse más, o bien de esta forma puede volverse más voluminosa. La plagiocefalia. La plagiocefalia es una malformación asimétrica de la cabeza provocada por presiones externas. De esta manera puede ser causada por una serie de factores relacionados con el posicionamiento, tales como un largo periodo de tiempo en la incubadora del proceso mencionado es la parte ovalada que se da en la cabeza del bebé. Este se puede pronunciar el 95% cuando el bebé nace, ya que se provoca por presiones externas y es una malformación asimétrica que se da en la cabeza. Causas de la craneosinostosis. Por mucho más comunes, las causas de la craneosinostosis son genéticas, o sea, que vienen arraigando ya de los genes que los padres mismos heredan a sus recién nacidos, a sus primogénitos. Otras causas son las deficiencias de la vitamina D, exposición o teratógenos con difenidantoína, retinoides, ácido valproico, metotrexano y la ciclofosfamida, y los factores intrauterinos que limitan el crecimiento del feto. En esta parte, otra de las causas más importantes son los factores intrauterinos que limitan el crecimiento. Son los factores que no dejan que el bebé se desarrolle normalmente en el feto y hace que se presenten muchas más complicaciones, y de esta forma se forman las dos anomalías, como oligodragnios y los embarazos múltiples. En esta imagen podemos encontrar las craneosinostosis, el diagnóstico clínico, el normal, que vemos en esta parte, en la escafocefalia, la braquicefalia y la plagiocefalia. Y de esta manera las 4 imágenes también la podemos encontrar en la
radiografía de la cabeza. Buenos días, mi nombre es Daniela Laura Vega Torrico y hoy les voy a hablar sobre displasias esqueléticas. A continuación pasaremos a ver unas imágenes de displasias esqueléticas. Acondroplasia. La acondroplasia es la variedad más frecuente de displasia esquelética y afecta ante todos los huesos largos. Otros defectos esqueléticos son un cráneo grande, megalocefalia, con una región facial pequeña, dedos cortos y curvatura espinal acentuada. La acondroplasia se hereda como un rasgo autosómico dominante y 90% de los casos aparece de manera esporádica y por mutaciones nuevas. Una así de cada 20,000 sufren de acondroplasia. Aquí podemos ver una imagen de ejemplo. Okay. La displasia tanatofórica. La displasia tanatofórica es la forma neonatal letal más frecuente de displasia esquelética. Existen dos tipos, ambos son autosómicos dominantes, el de tipo 1 y el de tipo 2. El de tipo 1 se caracteriza por fémures cortos y curvos y con o sin cráneo en forma de trébol. La de tipo 2 se caracteriza por tener fémures rectos y relativamente largos, con una deformidad craneal en trébol, intensa que deriva la craneosinostosis. La de tipo 2 siempre va a tener el cráneo en forma de trébol y la de tipo 1 no necesariamente. Y eso es lo que les llega a diferenciar. Y también los fémures cortos en el tipo 1 y en cambio en el tipo 2 son rectos y relativamente largos. Aquí podemos ver una imagen de ejemplo. La hipocondroplasia. La hipocondroplasia es otra variedad autosómica denominante de displasia esquelética. Parece ser un tipo más leve de acondroplasia. Todos estos tipos de displasias esqueléticas tienen un común de mutaciones que determinan una formación anómala del hueso endocondral, de tal modo que el crecimiento de los huesos largos y la base del cráneo se afecta en gran medida. La displasia esquelética generalizada. Disostosis cleidocraneal. Es un ejemplo de displasia generalizada de los tejidos óseos y dental. Es que se caracteriza por el cierre tardío de las fontanelas y la disminución de la mineralización de las suturas craneales, lo que origina prominencia o abombamiento del hueso frontal, parietales y occipital. Otras estructuras esqueléticas afectan también y a menudo existe ausencia de subdesarrollo de las clavículas, como vimos en la anterior imagen. A continuación tenemos una tabla de genes relacionados con anomalías esqueléticas, de las cuales habíamos mencionado anteriormente. En la primera fila tenemos lo que son el gen, en la segunda región cromosómicas, luego anomalía y fenotipo. El síndrome de Pfeiffer presenta craneosinostosis, primer ortejo y pulgares grandes y anchos, cráneo en forma de trébol, hipoplasia facial y también se encuentra junto a otro gen, el mismo síndrome de Pfeiffer. El síndrome de Upper también presenta craneosinostosis, hipoplasia facial, sindactilia, simetría en manos y pies. El síndrome de Jackson-Weiss presenta craneosinostosis, hipoplasia facial, anomalías de los pies y manos, por lo general, normalmente las manos, ¿no? El síndrome de Crowson, craneosinostosis, hipoplasia facial, sin anomalías en pies o manos,
Y la acondroplasia es más conocida como el enanismo con extremidades cortas y hipoplasia facial. Como habíamos mencionado, aquí tenemos la displasia tanatofórica de tipo 1 y tipo 2, que decíamos que los de tipo 1 eran fémures cortos y, no, y el cráneo podía tener presencia de cráneo en forma de trébol o no, y la de tipo 2 era de fémures más bien más largos y con el sí o sí el cráneo en forma de trébol y que sea muy notorio, bien marcado. La hipocondroplasia es la forma mitigada de acondroplasia con rasgos de craneofaciales normales. Y la craneosinostosis tipo Boston es básicamente, o sea, craneosinostosis. El síndrome de Seider-Schultzen presenta craneosinostosis, hipoplasia del tercio medio facial del paladar hendido, anomalías vertebrales de manos y pies. El síndrome mano-pie genital tiene fenotipos de dedos cortos y pequeños, útero didelfo y hipospadias. La polisindictilia tiene dedos múltiples fusionados. Las anomalías en extremidades superiores y cardíacas de fenotipo sería anomalías digitales, ausencia de radio, hipoplasia ósea en extremidades, anomalías del tabique auricular y ventricular, anomalías de la conducción. Las anomalías de las extremidades esclerótica azul presenta acortamiento, arqueo e hipomineralización de huesos largos, esclerótica azul. Y por último tenemos el síndrome de Marfan, que presenta una cara y extremidades alargadas, anomalías externales, pectus excavatum corinatum, dilatación y disección de la aorta ascendente y luxación del cristalino. Muchas gracias. Buenos días, auxiliar. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Sebastián Leonardo Paredes Montero y el día de hoy voy a hablar sobre la acromegalia. La acromegalia es un trastorno que se manifiesta en los adultos en el que la glándula pituitaria produce demasiada hormona de crecimiento. En los adultos, ya que se da en los niños, ya no es acromegalia sino autismo. Este exceso de hormona de crecimiento se da gracias a un tumor no cancerígeno encima de la glándula pituitaria. Los síntomas de la acromegalia. Los pacientes que sufren de acromegalia tienen varios síntomas que van desde el agrandamiento de mano, alteración de rasgos faciales como puede ser labios gruesos, eh, la frente o la mandíbula, dientes espaciados, hipersudoración, agrandamiento del corazón, que va a llevar a problemas como el mal funcionamiento de las válvulas cardíacas, arritmia o hipertensión. ¿Cómo diagnosticar acromegalia? Bueno, después de haber hecho desde el año anterior, el médico tomará una muestra de sangre para medir niveles del IGF-1, que es una proteína mediadora de la hormona del crecimiento. Otro modo para diagnosticar la acromegalia sería otra muestra de sangre antes y después de haber consumido un vaso de agua con azúcar. Lo que va a hacer la glucosa es que va a disminuir los niveles de crecimiento si este no tiene acromegalia. Sin embargo, si sufre de acromegalia el paciente, los niveles de la hormona de crecimiento seguirán a niveles altos. Tratamiento para la acromegalia. Bueno, aquí tenemos tres opciones. Uno, cirugía. El médico realizará una cirugía transfemoidal, el cual va a extirpar la glándula pituitaria a través por las fosas nasales. El tratamiento farmacológico, bueno, el doctor recetará hormona somatostatina. Lo que hace esta hormona es reducir los niveles de la hormona de crecimiento. Incluso puede a disminuir el tamaño del tumor que está encima de la glándula pituitaria. La radioterapia. Bueno, si la cirugía no se pudo realizar bien o por uno X motivo, la radioterapia será una opción a tomar. Sin embargo, hay pequeños contras que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, la radioterapia puede durar hasta años y
Aparte de afectar a la glándula pituitaria, también va a afectar a otras hormonas, así que hay que hacer un control frecuentemente para ver que todo esté yendo correctamente. La microcefalia. La microcefalia es un defecto congénito en donde el tamaño de la cabeza del bebé es más pequeño de lo esperado en comparación con el tamaño de la cabeza de bebés de la misma edad y sexo. Síntomas de la microcefalia. El síntoma más obvio sería la apariencia de la cabeza del bebé, que tendría a ser muy pequeña. Algunos otros síntomas serían llanto agudo, mala alimentación, convulsiones, espasmos, retrasos de desarrollo y discapacidad intelectual. Estos síntomas también pueden ser fácilmente confundidos con otros trastornos, así que es mejor llevarlo a su médico para diagnóstico seguro, lo cual nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo diagnosticar cefalia? Bueno, el doctor va a medir la circunferencia de la cabeza del bebé y comparar en una tabla de crecimiento. También se realizará una medición a sus padres para determinar si es o no una característica familiar. Tratamiento para la microcefalia. Este trastorno es de por vida, así que no hay ningún tratamiento que pueda dar el tamaño del bebé a la edad. Lo que sí se puede hacer es reducir los daños que puede sufrir por ejemplo, en el desarrollo tanto familiar como en la comunidad. Tenemos la terapia del habla, fisioterapia y terapia ocupacional para tener un desarrollo mayor en el niño en la infancia como todo su tiempo de vida. Sin más que agregar, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Casos clínicos de los defectos craneofaciales y de la displasia esquelética. En esta imagen podemos encontrar dos diferentes casos clínicos. En la parte izquierda encontramos un bebé ya de meses de nacido que presenta la anomalía de craneocitosis que afecta a la sutura sagital del lactante, con escafocefalia secundaria al cierre temprano de la sutura sagital. Se observa en la figura una configuración estrecha y enlogada en la cabeza. En esta imagen podemos apreciar claramente que el bebé presenta una prominencia elongada en su frente, más que en el resto de su cráneo. Esta anomalía es gracias a la sutura que no se ha cerrado de forma correcta y en su tiempo correcto, sino de una forma temprana. Eso lo apreciamos en la imagen de abajo, donde podemos apreciar donde se limitan los huesos con los otros huesos, y de esta forma no se ha cerrado, no ha habido una sutura que se ha cerrado de una forma correcta en su tiempo correcto, sino se ha cerrado de una forma temprana, y esto hace posible que esta anomalía se presenten en el recién nacido o en el bebé que ya ha nacido hace 2 o 3 meses. Y en la imagen del lado derecho encontramos una niña de 9 años con acondroplasia, quien se aprecia en la cabeza más grande que el resto de su cuerpo y las extremidades cortas de forma superior e inferior, y también se presenta los dedos cortos, bien sea de las manos y de los pies, y una volumina protuberante en el estómago. En esta imagen podemos apreciar claramente que la niña tiene una cabeza más grande que su cuerpo. Esta anomalía, más conocida como el enanismo, se presenta en los recién nacidos, pero se ve claramente cuando ya el bebé va creciendo y ya tiene unos años más de vida. Esta anomalía, este caso clínico, se presenta en el 95% de los recién nacidos. Es la craneostosis que afecta a las suturas coronales. En el primer caso clínico tenemos un lactante con braquicefalia secundaria al cierre temprano de las dos suturas coronales. Se observa en la imagen la configuración fusiforme del cráneo. Y en las regiones, con aplanamiento de las regiones de frontal y occipital. En esta imagen podemos encontrar claramente a un bebé recién nacido que presenta braquicefalia. En esta forma se presenta el cierre temprano de las dos suturas coronales. Gracias a estas dos suturas coronales hace que su figura fusiforme sea más aplanada que las regiones del frontal y occipital, que arriba sea más aplanada que
que los dos lados laterales de la cabeza. Y de esta forma el bebé, su cabeza no se presenta de una forma normal, sino de una forma más prominenciada y voluminosa en la parte de arriba que en la parte de abajo. Y en el segundo caso tenemos el paciente con plagiocefalia, que derriba del cierre temprano prematuro de la sutura coronal. Igual esta forma, esta sutura no se ha llegado a cerrar completamente su tiempo, sino se ha cerrado prematuramente, por lo tanto, uno de las dos coronas del cráneo se forma totalmente y el otro no. Es por eso que la cabeza del bebé está más inclinada en el lado derecho y en el lado izquierdo está desarrollado de buena forma. ¿Por qué? Porque gracias a la anomalía plagiocefalia, hace que la sutura no se cierre de forma correcta, y esto hace que solamente una de las coronas de nuestra cabeza se forme correctamente, y por eso es que la cabeza presenta una deformidad que hace que un lado se vea más pequeño que el otro. Y en el tercer caso tenemos la reconstrucción en 3D mediante tomografía computarizada del cráneo, en que se aprecia la plagiocefalia que deriva del cierre unilateral prematuro de la sutura coronal. Ya en esta imagen podemos presentar un caso clínico que ya ha sido reconstruido de una forma de un tratamiento exitoso. Es una imagen en 3D que podemos observar que ya se ha logrado completar el cierre prematuro de la sutura coronal, se ha llegado a completar este cierre de una forma correcta para que así el cráneo pueda seguir desarrollándose de una forma correcta y pueda seguir dando más vida. En este caso clínico encontramos un paciente con cráneo en trébol. Es un paciente que presenta una cabeza en la parte superior más elongada y en la parte de las orejas presenta una forma de hendidura en los dos lados. Es característico del enanismo tenatofórico en tipo 2. El tipo 2 es caracterizado por micromelia. Son huesos más largos y más rectos, igual que la macrocefalia y la braquicefalia, y presenta costillas y cráneos en la edad del trébol. En la edad del trébol se podría confirmar que es cuando los bebés recién nacen. Y en esta edad son más prominentes a llegar a contraer esta anomalía que se denomina trébol. El niño en esta fase presenta muchas complicaciones y muy poco, un 5% de sobrevivir, ya que esta anomalía hace que la parte de la cabeza no funcione de forma correcta. La configuración del cráneo es consecuencia del crecimiento anómalo de su base, inducida por una mutuación de la FGR-FG3, que significa el receptor 3, el factor de crecimiento del fibroblasto, seguida por craniocytosis. A menudo se encuentran implicadas a la sutura cenital, coronal y lambdoidea. En este caso clínico, a menudo este caso se puede observar en niños, ya que no ha sido desarrollado de forma correcta en el tiempo de gestación. Esto también es caracterizado por el enanismo tenatofórico, que lamentablemente se dan recién nacidos y, como ya hemos mencionado, solamente el 5% vive. Y es inducida por una mutación que se da por los fibroblastos del crecimiento cuando esto no ha sido desarrollado de una forma correcta, y hace que esta anomalía y este caso se presente en un 90% de los recién nacidos, del cual solamente de 5 a 10% sobreviven. En este caso podemos encontrar un lactante con disostosis cleidocraneal con displasias esqueléticas generalizadas. En este caso tenemos un bebé de igual forma con una prominencia en la frente, con una cabeza más grande que el cuerpo, y en este caso presentamos a más puntos relevantes las displasias esqueléticas, que no se pudo desarrollar de forma correcta sus brazos ni su cuerpo. Este niño se ha desarrollado pero con fracturas, y esto hace que sus huesos de la parte superior no puedan sostenerse por sí solos. Este caso se caracteriza de este trastorno, es el cierre tardío de las fontanelas, de la disminución de la mineralización de las suturas craneales, de tal modo que la cabeza parece mayor tamaño debido a la prominencia de los huesos frontal, parietal y occipital. Debido a la prominencia de las fracturas con el que se desarrolló, esto hace que los huesos presenten una prominencia más elevada que la demás. Por eso de esta forma se ve la cabeza más grande que todo el cuerpo.
Otra parte del esqueleto se afectúa también a menudo de las clavículas, muestran su desarrollo o están ausentes como este caso. También en este caso podemos observar que también se presentan las clavículas y los otros huesos. En otros casos se presentan ausentes cuando se da este caso clínico, pero en su otro por ciento se ve claramente que no se ha desarrollado de buena forma, por lo tanto el bebé no tiene control ni de su columna vertebral ni de sus brazos. Conclusión de los defectos craneofaciales y de las displasias esqueléticas. Como ya hemos visto en el tema completo de las displasias esqueléticas y los defectos craneofaciales, hemos visto que es un tema muy importante porque de esta forma los padres de familia pueden observar de qué manera los bebés se van desarrollando y en qué parte pueden presentar estos casos clínicos, estas anomalías, estos síndromes. Por eso es muy importante que la madre cumpla con que vaya al médico y cumpla con su gestación, que vaya a hacerse las ecografías para ver que el bebé se encuentre en un estado y si el bebé ya, porque en ese tiempo se puede ver si el bebé ya tiene alguna anomalía y está creciendo con deformidad. Y así la madre y el padre, los padres cuando el bebé nazca pueden observar y pueden ya estar preparados cuando se llegue el nacimiento del bebé y ya directamente pueden meterla a tratamiento para que se realice un tratamiento exitoso. Los padres tienen que estar formados tanto médicamente, también psicológicamente para ya a su bebé. Por eso, como les comento, es muy importante que la madre vaya a todos sus controles prenatales para que el bebé nazca correctamente y para que ella sepa de qué manera se está formando el bebé y así ya prevenir los efectos craneofaciales y las displasias esqueléticas. En conclusión de todo el tema, tenemos entre las muchas anomalías del sistema esquelético están los defectos vertebrales que son las espinas bífidas, los craneales que son los cranioquisis y las craniosinostosis. Y en la parte facial tenemos el paladar hendido, que es más conocido como el labio leporino. Es cuando se presenta una hendidura en la parte del labio y también puede arraigar un poco de la nariz, y las malformaciones mayores que son de las extremidades son raras. Por los defectos de la radio de los dedos a menudo se vinculan con otras anomalías y síntomas. En conclusión, los defectos craneofaciales son anomalías y defectos y malformaciones que se presentan en todo el cráneo y en toda la parte del rostro, de la cara. Y las displasias esqueléticas son malformaciones y también son anomalías que se presentan en la parte del hueso más largo, en los huesos de la parte superior de las piernas y en los huesos de la parte superior en los huesos de los brazos. Como podemos encontrar también en estas dos imágenes, en esta parte hablamos de la sutura del coronal unilateral. Cuando esto no se cierra correctamente y se cierra de una forma temprana, hace que toda esta anomalía que hemos mencionado se presente en el recién nacido o en el niño que ya ha vivido por meses o años. Igual de esta forma, esta es la sutura sagital, si esto se cierra de una forma temprana, lo cierra en su tiempo correcto, hace que todas las anomalías y defectos y malformaciones se presentan en el niño o recién nacido. Ahora, para que puedan comprender de una forma mejor el tema, vamos a ver algunas preguntas principales de los conceptos que han sobresalido en todo nuestro tema, para que puedan comprender de una forma mejor. Vamos a ver las preguntas y respuestas. Vamos por la primera pregunta. ¿Dónde se originan y en qué constituyen las células de la cresta neural? Las células de la cresta neural se originan en el neurotodermo, constituyen el esqueleto facial y la parte del cráneo. Como observamos aquí en la imagen, está la respuesta. Vamos por la segunda pregunta. ¿A qué se debe la craniosquisis? La craniosquisis se debe a la falta del cierre del neuroporo anterior, como ya hemos mencionado. Si esto de aquí no se cierra, se llegan a presentar las malformaciones en el recién nacido. ¿Por qué se caracteriza la displasia generalizada de los tejidos óseos y dentales? La displasia generalizada se caracteriza por el cierre tardío de las fontanelas y por la menor mineralización de las estructuras craneales. Aquí apreciamos las fontanelas y la placa ósea de igual forma en la imagen.
¿Cuál es el fenotipo del síndrome de Harper? El fenotipo del síndrome de Harper son las craneosinostosis, la cara subdesarrollada, la sindactilia asimétrica de manos y pies. ¿En qué etapa de la vida puede afectar la acromelia? La acromelia afecta en la etapa adulta. ¿A qué glándula afecta la acromegalia? A la glándula pituitaria. Como apreciamos aquí en la imagen, podemos apreciar la estructura de la glándula pituitaria. ¿Cómo se trata la microcefalia? La microcefalia se trata con terapia del habla, con fisioterapia, con terapia ocupacional, además de medicamentos para las complicaciones. Y eso es todo. Esperamos que haya sido el agrado del video de sus personas, especialmente para nuestro auxiliar. Eso es todo por el video. Muchas gracias por su atención. But it's that little last